Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Un gusto volver a verlos en este tiempo. Creo que un tiempo muy especial donde el Señor nos permite disfrutar, ¿no? De poder estudiar de su palabra. Así que me da un gusto saludarle a todos los que están presentes y bueno, a los que nos van a estar viendo en la clase también va un saludo muy especial, un abrazo y bueno, espero que puedan disfrutar mucho de este tiempo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ya estamos cerrando la tercera semana. Qué increíble, ¿no? Y qué bueno. Cuando estábamos ahí ansiosos por empezar la primera clase, la segunda, pero ya vamos ahí cerrando hoy la tercera semana. Así que bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros y lo seguirá haciendo a lo largo de esta cursada. Así que bueno, vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Ya vieron ustedes que en la clase anterior cerramos con lo que es el libro de Génesis, ¿sí? Ya Génesis, más o menos a grandes rasgos, transitamos a lo largo de Génesis. Ahora vamos a dar comienzo a una nueva etapa, ¿sí? Que vamos a transitar el Pentateuco mirando el libro de Éxodo, Levítico, Número y bueno, al finalizar tal vez vamos a estar analizando Deuteronomio, ¿sí? Así que si ustedes me permiten compartir la pantalla con ustedes. ¿Sí, sí lo pueden ver? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, pastor. ¿Sí? Bueno, ya hemos justificado, diríamos en términos académicos, por qué Israel aparece en Egipto. ¿Sí recuerdan eso? ¿Por qué Israel? Gracias a la historia de José, la última que vimos en la clase anterior, ya sabemos por qué Israel está en Egipto. Y entendemos claramente que este pueblo que inició, ¿sí?, con la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí?, es un pueblo que ha permanecido a lo largo del tiempo. Ahora vamos a entrar en un bloque de libros que van a constituir el hecho fundante, diríamos, de la identidad de ese pueblo, que estará en el Éxodo y que además estará envuelto, podríamos decir, por el libro de Levítico como libro fundamental de la parte cúltica y del libro de Números que va a narrar algunos sucesos interesantes. Comenzamos con Éxodo, desde la salida de Egipto hasta la promulgación de las leyes sobre el santuario dadas por Dios a Moisés. Ahí vamos a dar comienzo este transitar por este libro, que es un libro hermoso, especial, ¿sí? Y el Éxodo nos va a plantear a nosotros la salida, ¿sí?, del pueblo hebreo de tierras egipcias. Y este va a ser como el punto general que vamos a tener en todo el libro, ¿sí? Todo el libro, a lo largo de todo el libro, va a estar tratando sobre lo que fue la salida del pueblo hebreo de tierras de Egipto. Va a ser desde la salida de Egipto hasta la promulgación, ¿sí?, de las leyes sobre el santuario dadas por Dios a Moisés. Y como esto estaría, y con esto más o menos estaría cerrando en términos generales, diríamos el libro del Éxodo, ¿sí? Más o menos esa es la idea del Éxodo. Recuerden que es siempre una lectura ininterrumpida, ¿sí? Nosotros hoy ya tenemos por libros, tenemos por capítulos, por versículos, pero el original fue siempre una lectura ininterrumpida, pero estaríamos terminando con estas apreciaciones del santuario en el libro de Éxodo.
La liberación de la esclavitud, ¿sí? El hecho fundante de la ideología o de la mentalidad de Israel es la liberación de la esclavitud, ¿sí? Eso va a tener mucho sentido en este libro. La historia comienza cuando los hebreos comienzan a multiplicarse en Egipto, ¿sí? Ahí comienza la historia. Ya no se conoce más a José, ya José había muerto para esa época y todos los descendientes que ahí estaban de los hebreos ya no recordaban de José y José pasa a quedarse en el olvido. Y por lo tanto ahora empieza a haber una especie de sojuzgamiento, diríamos, entre los nuevos faraones y llega hasta el punto que van o que ven a los hebreos como su propiedad, ¿sí? Los egipcios empiezan a ver a los hebreos como su propiedad y ahí comienzan a esclavizarlos. Los hebreos se multiplican en Egipto, ¿sí? Eso ya conocemos la historia de las parteras. Esta historia es muy importante porque le va a justificar o le va a dar sentido, ¿sí? A la pervivencia de Moisés, que es la historia de las parteras. Las parteras fueron fieles, dice la palabra, a Dios y perseveran o preservan la vida, ¿sí? De Moisés y de todos los niños varones hebreos. Después vamos a ver, el niño es salvo y se le asigna un nombre que es Moisés. En esta historia tenemos la historia de la salvación, diríamos, del niño por su hermana, y ya conocemos esa historia, ¿sí? Y va a ser adoptado, va a ser protegido, criado y educado por la princesa del imperio, que es la hija del faraón. Y ella le va a asignar un nombre. Y el nombre que recibirá es un nombre pagano, porque acuérdense que él fue criado desde chiquitito por la hija del faraón, por lo cual quien le da el nombre a Moisés no es nadie del pueblo hebreo ni que tenga la cultura hebrea, sino que quien le da el nombre es la hija del faraón, ¿sí? Y le pone por nombre Moisés. ¿Saben el significado de Moisés? El significado de Moisés es sacado de las aguas, ¿sí? Ese es el significado del nombre de Moisés, sacado de las aguas. Después vemos la muerte del egipcio, que es causada por Moisés y su huida a Madián. Acá tenemos, dentro de esta historia, la muerte del egipcio cuando Moisés mira que su pueblo es sojuzgado y termina matando al egipcio, ¿sí? Y entonces tiene que huir y sale huyendo rumbo a Madián y ahí es donde Moisés se establece. Y en Madián hay una historia muy bonita porque ahí Moisés conoce a su esposa. No sé si ustedes recuerdan el nombre de la esposa de José. A veces conocemos mucho de José, de Moisés, perdón, mucho de Moisés, pero no conocemos mucho de su familia, ¿sí? ¿Alguien recuerda el nombre de la esposa de Moisés? ¿Nadie? Bueno, la esposa de Moisés se llamaba Séfora, ¿sí? Séfora se llamaba la esposa de Moisés y Séfora le da un hijo a Moisés, que también es interesante porque nunca prestamos atención. Es como que Moisés siempre está solo en la historia, pero Moisés tiene una esposa que se llama Séfora y tiene un hijo que también, a ver si alguien recuerda el nombre del hijo. Déjenme buscar
para leer un poquito este texto con ustedes. Entonces Moisés no está solo en la historia que nosotros conocemos, porque parece que le vemos a Moisés ahí solitario, pero sí Moisés tenía una familia, tenía una esposa y tenía un hijo. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, verso 22. Génesis capítulo 2, verso 22, que nos dice lo siguiente. Y ella le dio a luz a un hijo, hablando de Séfora, ¿sí? Y él le puso por nombre Gersón o Gersón, con acento, porque dijo, forastero soy en tierras extrañas, ¿sí? Entonces, el nombre del hijo de Moisés era Gersón y su esposa era Séfora. Es muy importante que nosotros podamos tener presente siempre que en la antigüedad el nombre que daban a sus hijos o al recién nacido siempre era por algo, siempre tenía un significado. Para ellos el nombre tenía un significado muy grande, que a medida que el bebé o la criatura iría creciendo, bueno, le daría sentido un poquito al nombre que le pusieron. Recuerdan ustedes que nosotros hablamos un poquito acerca de Jacob, ¿sí? Acerca de Jacob. Jacob recibe el nombre en el momento que nace por sus padres y le ponen Jacob. Ya sabemos que el significado del nombre de Jacob significa mentiroso, usurpador, engañador, ¿no? Vieron que a medida que va creciendo, como que se va reproduciendo el carácter o la forma de la persona según el nombre, ¿sí? Entonces, para el pueblo antiguo, el nombre era muy importante. Después, obviamente, ya dijimos, a Jacob se le cambia el nombre y se le pone Israel. No sé si ustedes recuerdan algún otro nombre en la Biblia que por ahí cambian. Fíjense el nombre de Noemí. Puede ser, la historia de Noemí en el Antiguo Testamento también tiene un nombre que tiene un significado, Noemí. ¿Alguien recuerda el significado del nombre Noemí? Alegre, ¿sí? Alegría. Y otros sinónimos pudiéramos encontrar. Pero después, cuando sucede todo lo que le sucedió a ella, llega un momento que ella dice, no me llamen más, Noemí, ya no soy más alegre. Ahí dice un nombre, ¿sí? Y ese nombre dice, ahora llámenme Mara. ¿Por qué? Mara, porque estoy amargada, ¿sí? Mara significa amarga, amargada. Entonces, es muy importante que tengamos siempre presente a lo largo del Antiguo Testamento, principalmente, los nombres que se le van dando a los recién nacidos porque tienen un significado también importante que lo van a ir desarrollando a medida que van a ir creciendo. Así que vamos a otro punto, es el llamado de Dios, ¿sí? a Moisés, que eso lo conocemos, ya estaba Moisés en tierra de Madián, cuidando las ovejas, y bueno, ahí en un momento Dios le habla a Moisés a través de la zarza. Es una historia también muy conocida. Y en ese momento, Dios, cuando llama a Moisés, se va a revelar o se va a presentar, perdón, se va a presentar con un nombre, ¿sí? Él va a ser muy importante esa historia en el momento de la zarza cuando le habla a Moisés, porque aquí Dios se va a revelar, ¿sí? O va a revelar su nombre diciéndole, yo soy el que soy, ¿sí? O yo soy. Va a ser el nombre con el cual Dios se va a presentar a Moisés.
Entonces tenemos que tener muy presente esto y la llegada de Egipto, o sea, la llegada de Moisés a Egipto, bueno, después que Dios le encomienda el trabajo de ir a liberar a su pueblo, cuando Moisés llega a Egipto se da un choque, diríamos, de negatividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés directamente se presenta al faraón y bueno, le explica un poquito cuál era la idea, cuál era el mandato de Dios, cuál era la orden de Dios. Y bueno, en ese momento el faraón como que endurece las medidas, ¿sí?, que tiene para con el pueblo de Israel. Dice, no puede ser, vamos a endurecer un poco las medidas y es como que le castiga un poquito más. Entonces el pueblo se enoja mucho con Moisés, obviamente, porque el endurecimiento sería de las leyes o del trabajo y del trato que le empezaron a dar era causa de esa visita que Moisés le hace, primera visita al faraón, ¿sí? Entonces el pueblo se empieza a rebelar y le pregunta, a la verdad, ¿viniste a liberarnos o viniste a que nos den más trabajo, no? Y se empiezan a rebelar un poquito contra Moisés. Y tenemos al último ahí el desarrollo que se van a dar de las 10 plagas, ¿sí? Acá vemos el desarrollo de las 10 plagas, de cómo Dios va a liberar a su pueblo a través de estos prodigios o fenómenos, diríamos, que se van a manifestar para que el pueblo sea rescatado, ¿sí? ¿Vamos llevando la línea hasta acá? ¿O estoy hablando muy rápido? Estoy un poco acelerado. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola Marianela, gusto saludarte. Bienvenida. Bien. Entonces, después vamos a ver un hecho o un evento muy importante que es la Pascua de la Liberación, ¿sí? Después de darse todo lo que sucedió con las 10 plagas, en la 10ª plaga, en esa noche se da la Pascua o se establece la Pascua de la Liberación. Este evento es un evento muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Será de suma importancia en la historia cultica o litúrgica, incluso teológica, que nos alcanza hasta el día de hoy a nosotros, ¿sí? Tiene que ver con la Pascua, la institución de la Pascua. Y el escritor sagrado va a plantear la institución de esta festividad en el marco, sería de la 10ª plaga, con la cual Dios finalmente va a rescatar a su pueblo de Egipto. Moisés manda celebrar la Pascua, el Pesaj, ¿sí? Bueno, en esa celebración tienen que matarse el cordero y se usa su sangre, ¿sí? La institución de la Pascua será muy importante porque a partir de ahí, de ese momento, Israel va a recordar este hecho, podríamos decir, fundante, ¿sí? Ahí comienza algo muy importante en la vida del pueblo hebreo, ¿sí? Y también esa noche pasa el ángel exterminador, se da ese paso, ese pase, ¿sí? O ese pasaje. El cordero tenía que ser un cordero especial, recuerden, tenía ciertas características que no vamos a abordar ahora porque, bueno, tal vez el tiempo no nos alcanzaría. Pero sí el cordero tendría o tenía ciertas características y la sangre del cordero tendría una función específica también en medio del pueblo y de cada uno de los hogares de los hebreos. ¿Qué sería el pintar? ¿Sí? Los dinteles de la casa serían las puertas para que el ángel exterminador,
¿sí? Pase por allí y no mate a los primogénitos de los hebreos, ¿sí? Y ahí vamos a detenernos un poquito porque yo creo que esto es muy interesante, ¿sí? Esa sangre del cordero, ¿no? Eso tiene una representación o representa algo hasta el día de hoy, ¿sí? Cristo crucificado en la cruz, ¿sí? Representa ese cordero que se ha entregado para la liberación sería, ¿no? Muchos años después se da esa representación de ese cordero pascual en Jesucristo, ¿sí? Y su sangre es derramada para redimir a todo pecador. Bueno, en aquel entonces, en ese momento que el pueblo el pueblo hebreo iba a festejar la Pascua, bueno, tenía que matar el cordero y con esa sangre que mataban el cordero tenía que pintar, sería, le decimos hoy, el marco de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando el ángel, ¿sí? O cuando el exterminador pasara, no hiciera nada en ese hogar. ¿Por qué? Porque ese hogar está marcado con la sangre del cordero, ¿sí? Y ahí, por ahí me gustaría hacer un poquito referencia a lo que vivimos hoy. Creo que es muy importante que nosotros también, como hijos de Dios, rescatados a través de la sangre de Cristo en la cruz, que esta sangre también pueda marcar en nuestros hogares, ¿no? Que esta sangre pueda marcar nuestros hogares. Esto es muy importante. Hoy es como que muchas veces no le dan la importancia que debería tener, ¿no? A veces miramos un poquito los hogares cristianos y es como que bueno, no notamos ninguna diferencia a los otros, ¿no? Es como que si pasara el ángel, no encontraría una diferencia entre los egipcios y los hebreos, ¿no? Y algo tiene que marcar la diferencia, principalmente en nuestro hogar, ¿sí? Y es la sangre de Cristo. Hoy, cuando el enemigo pasa, ¿no? Cuando el enemigo pasa, tendría que ver que nuestro hogar, que nuestra casa está marcada con la sangre de Cristo. Yo creo que eso ayudaría a que muchas situaciones o circunstancias de la vida que nosotros enfrentamos tal vez sean diferentes si esta marca estaría ahí presente todos los días, ¿no? Todos los días. A veces es como que marcamos la casa solamente el día que vamos al culto, ¿no? El día que vamos al culto, el día que, no sé, tenemos alguna actividad cultica, religiosa, espiritual. Es como que marcamos nuestra casa, no sé, el día de la cena, ¿sí? Vieron que hay personas, sin desmerecer a nadie, o sea, todo el año no le ves, pero cuando es la cena del Señor están ahí presentes, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pero le quiero decir de que después, durante todo el año, como que viven o llevan una vida totalmente alejada del Señor. Pero para ellos fundamental es la participación de la cena, ¿no? Y creo que sí es muy fundamental eso, pero tendría que haber como esa marca en nuestra casa todos los días, ¿sí? Permítanme, voy a cerrar la puerta, por favor, y ya sigo, ¿sí? Gracias. Ahí seguimos. Y después de esto se va a dar los panes sin levadura. Pero antes de eso me gustaría preguntar o me gustaría que puedan meditar qué significa Pascua, ¿sí? ¿Qué significa Pascua? Pasado por alto. Pasado por alto. Pasado por alto, no el que pasa, ¿sí? Pasado por alto. En este caso es el ángel que va a exterminar a todos los primogénitos, sería, pero cuando el ángel pasa y ve
una casa pintada así en el dintel, en la puerta, con la sangre del cordero, dice que no hace ningún daño ahí, sino que pasa por alto. Muy bien. Después de este suceso vemos, bueno, los panes sin levadura, ¿sí? Durante 7 días, que se instituye también la fiesta, bueno, de estos panes sin levadura, que es una fiesta muy importante para el pueblo judío. Y lo van a colocar en función de este suceso que es la Pascua. Después de esto vamos a encontrar también la salida del pueblo de Egipto. Una vez que sucede todo lo anterior, lo que ya hemos hablado, como institución que se va a convertir en algo sumamente importante, en el caso, por ejemplo, de la Pascua, la interpretación que harán los escritores sagrados de la iglesia primitiva ya en cuanto a la Pascua que toma Jesús, ahora será llamada la Cena de Acción de Gracia, ¿sí? O la Cena del Señor que nosotros, o como nosotros hoy la llamamos, ¿sí? Y que tendrá un sentido muy profundo y tendrá referencia a este suceso que está pasando en el Éxodo, ¿sí? Van a tomar como referencia lo que está pasando en esta historia que venimos hablando y que tiene que ver con la Pascua. Bueno, el pueblo Egipto, ¿sí? El pueblo de Dios sería el pueblo hebreo, sale de Egipto y Egipto le permite a ellos llevar todas sus cosas, ¿sí? No le retienen nada. El pueblo cuando sale, el pueblo hebreo cuando sale de Egipto, sale llevando todas sus cosas. E incluso el pueblo egipcio le termina dando regalos, ¿sí? Le dan cosas como oro, joya, piedras preciosas, etcétera, con tal que ellos se vayan, ¿no? Diríamos, por favor, váyanse, le estamos dando regalo, le estamos dando algo para que ustedes se vayan de acá, porque no aguantamos más lo que estamos viviendo. Sería algo así, ¿no? Entonces el pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, sale de Egipto con todas sus pertenencias, ¿sí? Y Dios acompaña al pueblo. Conocemos también la historia en la nube de día que le hace sombra del sol radiante, ¿sí? Que quemaba con sus temperaturas, y una columna de fuego durante la noche que alumbraba al pueblo y el pueblo seguía caminando. Dios acompaña a su pueblo entonces a través de la columna de nube durante el día y con la columna de fuego por la noche, como un símbolo de acompañamiento que Dios tiene con su pueblo. Eso ya lo vamos a ver registrado en el capítulo 13, ¿sí? Eso era como una señal de que Dios estaba con ellos, ¿no? Durante el día podían disfrutar, diríamos, ¿sí? De la sombra que le hacía la nube al sol radiante que quemaba en el desierto, pero durante la noche, en la oscuridad, también una columna de fuego que le alumbraba para que ellos sigan caminando. Después de este suceso, vamos a ver que los egipcios persiguen al pueblo y se da el paso, ¿sí? Del Mar Rojo. Acá vemos que los egipcios diríamos, se recuperan del golpe de todo lo que había sucedido con ellos y bueno, deciden perseguir y traer de vuelta al pueblo de Israel. Y en ese momento, cuando le alcanzan, ya el pueblo estaba delante al mar y cuando mira para atrás dice que estaban sus enemigos, ¿no? Y en ese momento Moisés le habla a Dios. No sé si ustedes recuerdan ese momento, cuando Moisés le dice, ¿y ahora qué haremos, Señor? ¿No?
Tenemos al mar enfrente y a los egipcios atrás. Y Dios le da una respuesta a Moisés. ¿Recuerdan ustedes qué le dice Dios a Moisés? Porque el pueblo estaba detenido ahí frente al mar, ¿no? Y atrás venía el enemigo. Entonces Moisés le dice, ¿y ahora, Señor? Y el pueblo empieza a reclamar, para eso nos sacaron de Egipto, para que vengamos hasta acá, y bueno, y acá no tengamos otra salida que morirnos. Entonces le dice Dios a Moisés, ¿quién les ha dicho a ustedes que se detengan? Sigan caminando, ¿no? Sigan caminando. Le da una orden y cuando Moisés pone su vara y entra al mar, el mar se divide. Entonces ahí vemos, yo digo, que qué increíble habrá sido eso para el pueblo, porque aún en medio de todo esto, seguía viendo de que Dios los guiaba y le estaba dando la salida. Entonces el pueblo pasa al Mar Rojo, ¿sí? Y una vez que el pueblo de Israel ha pasado por el Mar Rojo, los carros del faraón los persiguen y bueno, y el mar cae sobre ellos y se terminan ahogando. Una vez más, la victoria, ¿sí? Del pueblo hebreo sobre los egipcios. Y ahí vemos, bueno, el paso al Mar Rojo que recién hablábamos. Y después de ese paso del Mar Rojo se da el cántico de María, ¿sí? Este cántico va a ser muy especial, ¿sí? El autor registra el cántico porque es uno de los cánticos más antiguos que ha ido perpetuando en su tradición oral, diríamos, ¿no? Recuerden que todo lo escrito siempre o ha permanecido en el tiempo a través de la tradición oral, ¿sí? Y hasta ahora el registro que tenemos o que se tiene es que es el cántico más antiguo que se registra o que se recuerda, ¿sí? Y lo plasma en el capítulo 15. No tenemos tiempo para analizar el cántico de María, pero ese canto va a tener un profundo significado religioso, político, social, después en el reino del norte y del sur. ¿Sí me van entendiendo hasta acá? ¿Sí? Ese cántico o ese canto va a tener un significado muy importante en todo lo que es la parte política, religiosa y social, ya cuando el pueblo esté establecido y sea ya el reino del norte y el reino del sur. Así que cuando van a ver ese tema, recuerden siempre que viene desde el cántico de María. Y ahí vemos la organización de Israel en el desierto, ¿sí? Ya sabemos todo esto, es muy conocido, historias muy conocidas, cuando ellos se organizaban, cuando caía el maná, y ahí vienen las aguas amargas, ¿sí? Hay una organización muy interesante en el desierto, y ya nos estamos acercando, ¿sí? A este momento de las aguas amargas, ¿sí? También no tenemos mucho tiempo para hablar de esto. El milagro del maná se da ahí también. Y Aarón conserva una muestra en la tienda del testimonio, ¿sí? Esto también es algo muy importante. El maná va a ser muy importante para el éxodo, ¿sí? Que incluso una porción va a ser guardada en el arca del testimonio para, diríamos, 1000 generaciones, ¿sí? O para la generación perpetua. Es un símbolo muy interesante de la providencia de Dios para con su pueblo. No sé si ustedes se recuerdan, hablando un poquito del maná,
me gustaría hacer alusión a algo que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan qué había dentro del arca del pacto? ¿Alguien recuerda eso? Bueno, les doy como tarea. A ver, Manuel. Sí, creo que estaba la vara de Aarón, una porción de maná y las dos tablas del decálogo, de los 10 mandamientos. Muy Por bien. ahí. Sí, sí, correcto, totalmente. Vieron que entonces es muy importante el tema de lo que es el maná, ¿sí? El maná va a ser algo muy importante porque eso va a mostrar o va a dar testimonio de la providencia que Dios ha tenido para con su pueblo. De tal manera que ponen una porción de este maná dentro del arca, ¿sí? Del pacto, una porción de maná, la vara de Aarón que florece, ¿sí? Y las tablas de los 10 mandamientos. Eso está en el Nuevo Testamento, así que tienen una tareita ahí para mirarlo, ¿sí? Está muy interesante ver cómo esto repercute y es plasmado también en el Nuevo Testamento. Vieron que yo les decía cuando comenzábamos la clase que es muy importante todo lo que dice el Pentateuco. A veces como que leemos y como que no tiene mucho sentido, a más que decir, bueno, es una historia más. Pero a lo largo del tiempo va a ir tomando sentido y van a ir tomando los escritores, ¿sí? Del Nuevo Testamento, muchas cosas importantes que se van o que se dieron en el Pentateuco, ¿sí? Así que bueno, una tarea para buscar en el Nuevo Testamento a dónde está lo que contiene el arca del pacto. ¿Alguna preguntita hasta acá? Vamos re fácil, ¿no? Porque creo que es una historia o son historias que la conocemos de memoria, ¿sí? O me parece a mí, no sé, pero bueno, hasta ahí vamos yendo. Más o menos, a grandes rasgos, son los acontecimientos, sería más importantes que se van dando a lo largo del Éxodo, ¿sí? Y bueno, el pedimiento de agua, cuando el pueblo le pide agua a Moisés, ¿sí? Y fue uno de los puntos donde Moisés, no sé si se enoja, pero ya estaba muy cansado con el pueblo, a tal punto de que, bueno, golpea con fuerza la roca, sería, ¿no? Y le da agua. Y ese suceso que pasa en ese momento es lo que hace de que Moisés no entre a la tierra prometida. Recuerdan que ya hablamos un poquito de eso, ¿sí? Hablamos ya en clases anteriores un poquito de eso. ¿Por qué? Porque Moisés le dice, bueno, acá tienen, les doy agua a tomar, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener ahí porque, porque hay una pregunta muy importante que se hace en medio del desierto o que se hacen los del pueblo hebreo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿el Señor está en medio de nosotros o no? ¿No? Porque venían como que luchando con tantas cosas, siempre al límite, reclamando, pidiendo, y bueno, llega un momento que se hacen una pregunta, ¿sí? ¿El Señor está en medio de nosotros o no? Y la respuesta a esa pregunta es claro que sí, que está, y se da en la victoria, ¿sí? Sobre Amalek, sobre Amalek, sobre los amalecitas, ¿sí? La respuesta viene en ese momento, ¿sí? Y acá vemos por qué la respuesta viene ahí,
porque los amalecitas eran un pueblo que estaban acostumbrados a guerrear, tenía su ejército, tenían gente preparada, personas preparadas para la guerra, pero Israel, recuerden que no era un pueblo guerrero, ¿sí? Eso tenemos que siempre tener en cuenta. Recuerden que ellos habíamos dicho que eran un pueblo nómada, un pueblo que estaba transitando, que estaba peregrinando, y no eran especializados en la guerra, en peleas, en luchas. Simplemente era un pueblo que se dedicaba, bueno, por ahí a la caza o al pastoreo de animales. Entonces se da algo muy interesante en esta guerra, ¿sí? Porque es una de las primeras guerras que tiene que enfrentar, el primer combate que tienen que enfrentarse. Y bueno, mirando desde el punto de vista que es un pueblo que no tiene experiencia, que no tiene una organización, un ejército, soldados, vemos que obtienen la victoria. Entonces, ahí se responde esa pregunta que ellos hacen. Claro que sí, Dios está con nosotros porque nos dio la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un pueblo guerrero. Nosotros somos un pueblo, podríamos decir, fabricantes de ladrillo, porque eran lo que ellos hacían en Egipto. Era el trabajo que ellos estaban habituados. Ahora salen de estar fabricando ladrillos y llegan al punto que tienen que enfrentar una guerra y bueno, salen victoriosos, obtienen la victoria y entonces ahí se responden, después dicen, sí, la verdad que Dios está con nosotros, porque de otra manera no hubiéramos tenido la victoria sobre esta guerra. Pero hay una acción muy interesante de Moisés como profeta o libertador en esa guerra. No sé si ustedes recuerdan qué hacía Moisés mientras el pueblo estaba en guerra. ¿Recuerdan un poquito esa historia? Levantaba las manos, los brazos. Levantaba las manos, los brazos, ¿sí? Y a medida que las manos de Moisés estaban levantadas, el pueblo dice que avanzaba en victoria sobre el enemigo, y en el momento que Moisés bajaba los brazos, porque me imagino estar ahí solo todo el día, no debería haber sido fácil. Entonces, cuando él bajaba los brazos, avanzaba el enemigo, a tal punto que se acercan los compañeros de Moisés y empiezan a sostenerle los brazos en alto, y bueno, el pueblo sale victorioso. Esto tiene una connotación teológica muy interesante, la guerra contra Amalek, ¿sí? Que tampoco tenemos mucho tiempo para abordar. Después vamos a ver el capítulo 18, que narra la organización del pueblo a través de los jueces. Llega un momento que Moisés, me imagino yo, ya no daba más de tantas cosas que tenía que estar organizando, haciendo, y hoy vemos un poquito en nuestra forma, en nuestra manera de vivir, que cuando nosotros queremos hacer todo solo o abarcar y dirigir todo solo, vamos a terminar fracasando. ¿Por qué? Porque vamos a terminar cargándonos todas las cosas a nosotros. Y ahí viene un consejo muy bueno de Jetro, ¿sí? Su suegro, que le aconseja a Moisés que no cargue sobre él todo el peso del pueblo, ¿no? De Israel, el pueblo judío, y que distribuya las responsabilidades. Entonces, ahí en ese momento se empiezan a organizar y empiezan a nombrar los jueces que eran los encargados, bueno, de estar viendo cada uno la situación, cada uno le tocaba una parte de la problemática y resolvía. Entonces Moisés como que descansa un poco, ¿sí? Moisés descansa un poco, ¿por qué? Porque distribuye o organiza a los jueces para que le estén ayudando en la dirección del pueblo hebreo. Y entonces vamos a pasar a un punto muy importante
es la alianza y la ley, ¿sí? Narra la propuesta de Yahvé para concluir la alianza exclusiva con el pueblo para que sea su propiedad. Eso lo vamos a ver ya en el capítulo 19. Ahora nos estamos situando en el capítulo 19 de Éxodo, ¿sí? Tengo mi niña que entra cada ratito y me deja la puerta abierta. Soy de niñero de vuelta, hermanos. Así que qué bueno. Entonces, el Éxodo en el capítulo 19 es uno de los capítulos que podríamos decir muy importante, para no decir el más importante de todo el Éxodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 vamos a dar respuesta a una pregunta, ¿sí? Van a ver que Génesis, en el tema, cuando tratamos de José, nos da una respuesta del por qué el pueblo está en Egipto. ¿Recuerdan? Sí, el pueblo hebreo llegó a Egipto. ¿Por qué? Porque, bueno, José era uno de los gobernantes de ahí. Y bueno, ya dimos la clase anterior eso. Entonces, Génesis, en la historia de José, va a contestarnos de por qué el pueblo hebreo está en Egipto. Pero el capítulo 19 de Éxodo, ¿sí? Va a darnos la respuesta por qué el pueblo ahora en este momento está a orillas del Sinaí. No se vayan a confundir, porque vamos a ver que hay otros momentos más que el pueblo se encuentra en el Sinaí, pero el capítulo 19 de Éxodo nos va a dar la respuesta del por qué Dios los sacó de Egipto al pueblo de Israel. Ahí Dios se va a manifestar y vamos a responder ahora de por qué Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto. ¿Saben por qué Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto? Porque Dios reclama esa propiedad, ¿sí? Porque Dios reclama esa propiedad es de Él. Recuerden que dijimos que cuando el pueblo hebreo entró a Egipto era un pueblo libre, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso? Era un pueblo que tenía sus bienes, que tenía solvencia económica, bueno, y terminó siendo esclavo en Egipto. Entonces Dios dice, no, este pueblo es mío, no es propiedad de los egipcios. Entonces Dios les saca a ellos, ¿sí? Y les marca o les va a decir que ellos son la propiedad de Él. Dios reclama su propiedad. Ustedes serán, dice, mi especial tesoro en el versículo 5. ¿Sí? Vamos a leer un poquito a ver lo que Dios le dice ahí. Éxodo, 19. Éxodo 19, verso 5. Dice lo siguiente: y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, ¿sí? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Había una pertenencia, ¿sí? De parte de Dios sobre el pueblo hebreo, y Dios le dice, ahora ustedes son mi especial tesoro. Entonces Dios reclama esa propiedad y dice, yo lo saco porque ustedes son míos, ¿sí? Le hace ver eso. Yo los saqué de Egipto porque ustedes son míos, ¿sí? Y al ser mío o al ser míos, lo que necesitamos hacer es un pacto.
Y ese pacto se da ahí en el monte Sinaí. Hacer un compromiso. A ver, dice Dios, ustedes están acostumbrados a mirar muchos dioses como lo tenían a los egipcios, ¿sí? Muchas divinidades. Recuerden que también hablamos un poquito acerca de que, bueno, en el pueblo pagano tenían una divinidad para cada cuestión de ellos, ¿no? Había muchas divinidades en el pueblo pagano y bueno, este pueblo hebreo pasa prácticamente 400 años ahí viviendo en medio del paganismo. Entonces, como que se entremezcla todo eso. Recuerdan que los hijos de José, ¿sí? Los hijos de José eran hijos y de José y de la madre de ellos, que era una egipcia, ¿sí? Que instruyó a sus hijos dentro de lo que era la enseñanza y todo lo que tenía que ver con los egipcios. Entonces, la mayoría del pueblo hebreo que ahora está en el desierto, la mayoría nace dentro de esa cultura, ¿sí? De esa cultura politeísta, diríamos, ¿no? De eso, de que para cada cosa tendrían una divinidad, ¿sí? Incluso muchos de ellos traen, sí, costumbres adquiridas de Egipto. Entonces, lo que hace Dios es una alianza. Y ahí el pueblo tiene que tomar una decisión muy importante o drástica en su vida. Y lo que va a hacer el capítulo 19 es que va a narrar la propuesta que Dios le va a hacer a ellos, ¿sí? Y va a concluir la alianza exclusiva con el pueblo que él primero había dicho Noé, luego Abraham, ¿sí? Y que ahora va a reafirmar el mismo Dios. Entonces, el capítulo 19 de Éxodo va a plantear y va a decir, ¿sí? En resumen, de este pueblo que Dios quiere hacer con Israel. Si nosotros vemos un poquito en el verso 6 del mismo capítulo que leímos, capítulo 19, leímos verso 5, vamos a leerlo de vuelta. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién dice esto? Es Dios, ¿no? Dios le dice al pueblo. Y en el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, en el versículo 7, dice, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y fíjense, el verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿no? Entonces, Jehová, o sea, Dios le está diciendo algo al pueblo ahí en ese momento. O sea, quiero que ustedes sean mi propiedad y que yo sea su único y suficiente Dios. Y ahí les dice Dios lo que nosotros leímos, y fíjense qué interesante lo que el pueblo va a decir. El pueblo va a decir, dice la palabra, a una sola voz dijeron, no, esto haremos y tú serás nuestro único Dios. Que después, a lo largo del tiempo y de las historias, vamos a ver que no sucede esto, porque muchas veces como que el pueblo hebreo rompe, ¿no? Esa alianza que hace ahí en el Sinaí. El pueblo rompe ese, ¿sí? Entonces se da ese pacto, ese acuerdo ahí en el Sinaí. Y la gran manifestación de Yahvé en el Sinaí. Dios manda al pueblo que se prepare para encontrarse con él.
¿no? Cuando el pueblo dice que sí, hay una gran manifestación de Dios en el Sinaí, ¿sí? Y Dios manda al pueblo que se prepare para tener un encuentro con él. Dios quiere tener un encuentro con este pueblo. Lo voy a leer en el verso 10 del mismo capítulo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y el verso 18, vamos a saltar un poquito, dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Fíjense qué interesante que cuando el pueblo decide decirle sí, Señor, vamos a hacer ese pacto contigo, vamos a aceptar lo que tú tienes para nosotros, se da una gran, pero una gran manifestación en el monte Sinaí de la presencia de Dios, ¿no? Dios se manifiesta ahí en ese momento. Y bueno, ahí entonces se da el decálogo, o sea, la ley, ¿sí? De Dios. Y es en medio de esta gran manifestación que recién hablábamos, donde Dios da su ley moral, que son los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios que Dios establece en ese momento para el pueblo hebreo. Y que aparece en el capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos que siempre leemos. Y ahora este pueblo que ha dicho, haremos todo lo que Jehová ha mandado, está consagrado en los 10 mandamientos, ¿sí? Y esto es un pacto. Los 10 mandamientos pertenecen a un pacto de hombres libres, diríamos, de hombres que aceptan la condición del Señor, y es entonces que el capítulo 20 va a hablar sobre la ley moral, que son los 10 mandamientos. Esto también es importante que nosotros podamos recordar. Cada vez que hablamos o que alguien nombra ley moral, ¿sí? Ley moral, hablando los 10 mandamientos. No se olviden de eso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque habían otras leyes también. Pero la ley moral de Dios son los 10 mandamientos. ¿Alguna preguntita hasta acá? Espero no confundirlos, hermanos. ¿Sí, sí la van llevando? Sí, sí, perfecto, pastor. Bueno, Lo que sí quiero hacer un pequeño comentario, ajá, toda la charla, la conversación, lo que va hilvanando y todos los grandes acontecimientos y milagros que el pueblo pasaba, ¿no? Como sabemos, desde la salida o desde que José tuvo sus sueños, ¿no? Y toda la historia como se va hilvanando y llevando. Vemos a Dios que siempre, siempre Dios se manifestó, pero lamentablemente el pueblo siempre se olvidó, ¿no? siempre. Y eso me hace también acordar a mí mismo, que muchas veces, ¿no? A veces decimos, con Cristo juntamente estoy crucificado, pero y más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y muchas veces me olvido también de eso, ¿no? Es un Sí, poco, el ser humano somos un poco así, ¿no? Es un sí. comentario, ¿no? Gracias, gracias, Dante. Sí, es re interesante. Acuérdense que yo les dije recién que, bueno, el pueblo muy entusiasmado acá en el Sinaí, viendo la manifestación de Dios, entusiasmado en ese pacto que va a hacer con Dios, pero a lo largo después de la historia vamos a ver que el pueblo sigue rompiendo esa alianza, ese pacto que hace, sigue rompiendo. O sea, sigue pasando lo que vos decías antes, ¿no? Se olvida y bueno, van pasando las generaciones y siempre Dios tiene que tomar esa iniciativa de vuelta a decir, bueno, tenemos que volver
a reconciliarnos, tenemos que volver a hacer el pacto, tenemos que volver a hacer la alianza. Y Dios siempre termina recordándole a ellos de que Él nunca jamás le ha abandonado a lo largo de la historia, a lo largo de la historia. Desde el Génesis, las historias que venimos ya viendo, hasta ahora Dios siempre ha estado presente. Siempre el pueblo se ha revelado y bueno, se ha olvidado. Gracias por tu comentario. Y en ese momento también tenemos el código de la alianza. Recuerden que son cosas diferentes, ¿sí? Inmediatamente después, si ustedes se han dado cuenta del capítulo 21, después sería del capítulo 20, en el capítulo 21 viene a establecerse lo que se ha denominado como el código de la alianza que viene a ser, ¿sí? El código de la alianza no es lo mismo que la ley moral, recuerden eso, ¿sí? Hay dos cosas importantes que se dan acá. Sí, son las leyes más antiguas de Israel relativas a las diversas dimensiones de la vida, ¿sí? No tenemos tiempo para explicar todo esto, pero todas estas leyes evidentemente se escribieron ya ya mucho tiempo después, porque muchas de estas leyes, sí, del Código de la Alianza que estamos hablando, no son aplicables para alguien que está en el desierto. Entonces, estas leyes se escriben mucho tiempo después y con la experiencia de Israel, pero el escritor sagrado las coloca junto al decálogo, que sería la ley moral de Dios, y las pone muy juntitas las dos, ¿sí? El código de la alianza y el código moral, que serán los 10 mandamientos, ¿sí? Y bueno, ahí enseguida vamos a ver un poquito alguna de estas leyes. Quiero decirles que cuando mencionamos el código, ¿sí?, moral, estamos hablando o nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Sí? Siempre el código moral es referencia a los 10 mandamientos. Cuando estamos hablando del código de la alianza, estamos hablando de un conjunto de leyes más antiguas, ¿sí?, de Israel, que por ejemplo tienen que ver con el culto, ¿sí?, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con el crimen, tienen que ver con la propiedad, tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con el sábado también y las promesas de instalación en la tierra prometida. Y son leyes que tenían que ver mucho con Israel porque Israel se ha desarrollado, diríamos, pero el escritor las pone juntas porque son las leyes más antiguas de Israel y por lo tanto son muy importantes para su observancia, para que Israel no se olvide, siendo ya después, unos años más adelante, establecidos como el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Estas leyes se establecen para eso. Entonces, a ver, pregunto, cuando hablamos del código moral, ¿de qué estamos hablando? De los 10 De los 10 mandamientos. mandamientos, 10 mandamientos. Cuando hablamos del código de la alianza, de las leyes antiguas de las leyes antiguas del pueblo de del Israel, pueblo de ¿sí? Israel. Sí. No dadas por Dios como ley moral, recuerden esa. Eran Ajá. otra clase de leyes. Entonces, en el Sinaí se dan estos dos códigos, el código moral y el código de la alianza, ¿sí? Hay que hacer diferencia en esas dos cosas, porque si no podemos interpretar mal o pueden llevarnos a tener no con claridad la interpretación que necesitaríamos tener, ¿sí? Porque fíjense
cuando se habla de que Dios a través de Jesucristo abolió las leyes. ¿Cuáles leyes fueron abolidas? La del Código de la Alianza. Muy bien, ¿sí? La mayoría que está en el Código de la Alianza fueron abolidas por... Después estaban las leyes mosaicas, sería, ¿no? Dadas también y establecidas para guiar al pueblo. Esas leyes fueron abolidas, ¿sí? Aun cuando ustedes van a ver acá dentro de estas leyes, esto es importante decir, que van a ver el tema del matrimonio y van a ver el tema del sábado también ahí, ¿no? Pero eso viene ya incluido también en la ley moral, ¿eh? Esto no es una ley que sería, deja sin justificación a la ley moral. La ley moral es intocable. Lo que está en la ley moral no entra en conversa, no entra en negociación, ¿sí? Así que muchas cuestiones de leyes que estaban acá después, bueno, son abolidas más adelante. Y después vamos al Éxodo 24, la celebración de la alianza, ¿sí? En el capítulo 24, Dios establece los requisitos. El pueblo, bueno, lo acepta, los requisitos que leíamos en el capítulo 19. Y el pueblo está preparado, se purifica para recibir la alianza y hay una gran manifestación de Dios, ¿sí? En el Sinaí. Dios da su ley y se termina con una celebración. Podríamos decir que nosotros venimos trayendo tal vez esas celebraciones de aquella época. ¿Vieron, no sé, cuando hacemos, no sé, un buen negocio, un negocio increíble, o cuando, no sé, logramos comprar un auto, una casa, algo que, wow, era un sueño, decimos, bueno, vamos a compartir esa alegría con la familia, con los amigos, y bueno, ahí vamos y hacemos un asado acá en Argentina, una comida, y compartimos nuestra alegría. Bueno, el pueblo de Israel hizo eso también, después que aceptó la alianza, la ley, todo lo establecido por Dios, después que Dios se ha manifestado de una manera muy especial, entonces el pueblo en ese momento hace una fiesta, ¿sí? Y hace una celebración de que ahora ellos son un especial tesoro, hicieron un pacto y a partir de ahí va a comenzar una nueva vida para ellos. Ahí vemos también a Moisés, proclama y escribe las palabras de Yahvé. Se construye un altar a Yahvé. Y bueno, también se levantan 12 columnas, ¿sí? Esto es importante porque estas columnas van a representar algo muy interesante. Estas 12 columnas representan las 12 tribus de Israel, ¿sí? Las 12 tribus de Israel, ¿sí? Esto es muy importante saber y que nuevamente el escritor sagrado, ¿sí? Le está dando la importancia a las 12 tribus. Fíjense, el escritor sagrado otra vez le da la importancia a las 12 tribus y lo simboliza como las 12 columnas que se levantan ahí en ese lugar. Y entonces vemos que se celebra un sacrificio, derramado la sangre del animal sobre el altar y parte sobre el pueblo. También vemos que se realiza un banquete, un ritual, y termina el libro, ¿sí? de Éxodo. Instituciones sobre la construcción del santuario y del servicio del culto, ¿sí? Termina el libro del Éxodo finalizando ahí sobre las instrucciones sobre la construcción del santuario y el servicio del culto. Si se dan cuenta, estas reglas están separadas, no están pegadas a los dos sucesos importantes
como son los 10 mandamientos y el código de la alianza. Ahora se establece algo nuevo, pero sí son muy significativas, pero no tan importante como las otras dos que se dieron en el Sinaí, ¿sí? Acá también vemos dos sucesos, que es la instrucción que se le da sobre el santuario y sobre el servicio cultico, diríamos, ¿no? Pero esto no es más importante que lo que vimos anteriormente, que es el código moral y el código de la alianza. Y finalmente, hermanos, vemos una ruptura de vuelta, ¿sí? Y renovación de la alianza, ¿sí? Ahí se va dando ese proceso que hablábamos hoy un poquito, que se van rompiendo, ¿sí? Las alianzas que se van fracasando y bueno, se va renovando de vuelta. Y ahí vemos lo que pasó en el becerro de oro, ¿sí? El becerro de oro, después que el pueblo dijo que sí, que aceptó, que todo, termina siendo un becerro de oro, ¿no? Termina siendo un becerro de oro y adorando al becerro de oro. Después también, cuando viene Moisés y ve que todo el pueblo estaba adorando a ese becerro, ¿qué es lo que hace? ¿No? Larga las tablas y se rompen, sí, las tablas. Bueno, ahí vemos también que el pueblo es castigado. La alianza vuelve a cero, o sea, ahí cae todo de vuelta al suelo. Ahí llegan a cero de vuelta, tienen que empezar de vuelta de abajo, diríamos, de cero todo. Y bueno, es entonces donde Moisés instala un santuario móvil y se dan nuevas tablas de piedra y se renueva la alianza de vuelta. Y vamos a ver quizás esta parte del Éxodo, que la ruptura de la alianza por idolatría no es definitiva, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia vamos a ver cómo el pueblo de Israel, ¿sí? Rompe muchas veces su pacto y su compromiso con Dios. Eso es algo que constantemente va a ir otra vez restaurando, renovando, se va a ir rompiendo y de vuelta se va a ir renovando la alianza, porque Dios siempre va a reclamar su propiedad, que es el pueblo de Israel. Creo que, bueno, ahí terminamos. Todo esto tiene que ver con el corazón del pacto que Dios hace con Israel, hermanos, ¿sí? Ahora, haberlo sacado de Egipto, haber pasado las plagas que pasaron ahí, el paso por el Mar Rojo, por el desierto, por las aguas amargas, por el maná, ¿sí? Y darle todo lo que ellos pedían. A pesar de eso, los coloca en el propósito que Dios tenía de reclamar su propiedad sobre ellos. A pesar de que el pueblo le había fallado un montón de veces, a pesar de que habían pasado tantas cosas, Dios sigue reclamando a su pueblo como su propiedad. ¿Por qué? Porque Dios nunca le falló a ellos, ¿no? Los que fallaban siempre eran ellos. Él quería que fueran suyos, ¿sí? Que fueran suyos, que fueran su propiedad, para que vivieran como un pueblo diferente a los demás pueblos, ¿sí? Dios quería que ese pueblo marque una diferencia entre los demás pueblos. Y esto es lo que va a llevar a Israel a llorar amargamente durante toda su existencia, ¿sí? Porque siempre van a ir rompiendo las alianzas que Dios pueda establecer o renovar con ellos, ¿sí? Esto se da esto se da todo antes del segundo templo, ¿sí? En la época del primer templo, Israel era muy idólatra, ¿sí? Siempre Israel cargaba con esas costumbres idolátricas, ¿sí? Del pueblo
de Egipto, ¿sí? En la época del primer templo, se va a dar mucho eso de ver de que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo siempre fue un pueblo muy idolátrico. Van a construir muchos más becerros de lo que construyeron ahí ese día en el Sinaí. Van a levantar muchos altares a la reina del cielo. Van a establecer muchos altares a Baal. Va a tener muchos dioses a los cuales le rendirán culto, etcétera. ¿Sí? El pueblo de Israel va a vivir un tiempo de permitir que el paganismo esté muy presente entre ellos, ¿sí? Entre ellos. Eso va a cambiar, esa actitud va a cambiar después del segundo templo. Entonces, era muy importante, finalizando para el escritor sagrado, decirle al pueblo que no se olvide que ellos fueron los que decidieron decirle sí a Dios, ¿no? Dios siempre le dio la propuesta a ellos, pero el pueblo siempre decide diciendo sí, aceptamos, ¿no? No tenían que sentirse ellos como que alguien le estaba obligando, como que alguien le estaba imponiendo. El escritor termina el Éxodo diciéndole eso al pueblo de Israel. Ustedes siempre entraron de acuerdo, ¿sí? Nunca nadie les impuso algo, nunca nadie les obligó, siempre ustedes entraban de acuerdo. Así que no sé si hay alguna pregunta hasta acá de los que están acá presentes. Sí se pudo entender un poquito, un recorrido muy rápido sobre Éxodo. Bueno, ya dije esos días. El silencio quiere decir dos cosas. O que entendieron todo o que no entendieron nada. Espero que hayan entendido todo. La verdad que espero eso. Así que bueno, esa es la clase de hoy respecto a lo que es el libro de Éxodo. Así que espero que hayan disfrutado de este tiempo, que pudieron comprender. Si no, bueno, cualquier duda en la próxima clase, los que están presencial, si tienen alguna duda, vamos a dar un espacio y pueden volver a consultar si tienen alguna duda sobre esto. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, simplemente muy entretenida la clase, bastante acelerada, así en todo el Éxodo, 30 y pico de capítulos, pero bien ordenadita y se entendió. Estaba muy buena, la verdad que sí. Gracias, Dante. Ustedes saben que yo vengo luchando mucho con esto. ¿Por qué? Porque hay tanta información, tantas cosas muy importantes, pero es imposible. Tendríamos que estar, no sé, unas horas más o algún mes más ahí viendo. Entonces quiero ver cómo llegamos a finalizar todo lo que es la cursada del Pentateuco y bueno, quedarnos con lo principal, con lo más importante, con lo más significativo. Entonces estoy luchando ahí. Pero si hay alguna cuestión o alguna duda que ustedes quieran saber, no hay problema. Si yo sé, le voy a estar compartiendo. ¿Querías decir algo, Marianela? Sí, o sea, destacar ese líder, ¿no? Moisés, la paciencia que tenía con el pueblo, ¿no? Y yo pensaba, o sea, recorriendo la vida de Moisés, él lo crió la madre solamente hasta que lo destetó, y él después se crió en el palacio de Faraón. Sin Sí. embargo, eso que le inculcó su mamá, su papá, fue tan fuerte, fue poquito, vamos a decir, de su vida, pero fue tan fuerte que después él pudo ser ese líder para llevar a este pueblo cabeza dura, caprichoso, rebelde, cómo pudo llevarlo adelante, ¿no? Cuando una persona se entrega a Dios realmente, Dios obra de manera maravillosa, ¿no? Sí, totalmente. Re interesante lo que mencionas, ¿no? A veces nosotros como padres sufrimos mucho eso. Yo creo que bueno, ustedes son padres al igual que yo y tal vez muchos que nos están mirando después en la clase grabada
Y bueno, sufrimos con ver que muchas veces nuestros hijos crecen y tal vez no toman el rumbo o no están donde nosotros quisiéramos. Pero qué importante es ocuparnos de ese tiempo que tenemos de su niñez en enseñarle las cosas buenas, ¿no? En reconocer a Dios, en mostrarle quién realmente es Dios, a quién servimos. Yo creo que esto tiene algo muy importante en la vida de nuestros hijos o juega un rol muy importante que, bueno, que a medida que ellos van creciendo y aunque incluso no estén como nosotros quisiéramos que estén, lo van a llevar en su corazón. Están sabiendo lo que le enseñamos, están sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Creo que en eso tenemos que descansar un poquito también, ¿no? Que tarde o temprano, bueno, Dios va a obrar en la vida de alguno de nuestros hijos. Así que es re interesante eso, Marianel. Gracias por el comentario. Bueno, ahí vamos a ir cerrando la clase. Y ahora quiero darles un poquito algunas informaciones acerca de lo más importante. ¿Sí? Lo más importante. No se los di al comienzo porque si no, no iban a prestar atención a la clase. Les iba a arruinar la clase. Pero para mí lo más importante son las tareas. Ay, como yo disfruto ver las tareas cuando hacen los otros. Eh, bueno, vamos a tener, sí, No hay que nuestra... vengarse, Claro, porque ¿Cómo? el no hay año que pasado, vengarse. no, porque No. el año pasado era otro tu testimonio. Bueno, todo, dice la palabra, todo tiene su tiempo. Ah, era. Tiempo Tiempo de de, llorar y y tiempo de tiempo de reír. reír, ¿no? Así que estoy disfrutando ese tiempo ahora de reír. Bueno, Ya llegará el tiempo de ustedes también, no se preocupen. No, para que vean un poquito que no soy tan malo como parezco, ¿no? Que no soy tanto así. Bueno, decidí quitar una tarea que está establecida ahí. Reformé un poquito el sílabo. No lo toqué todavía ahí dentro de lo que es la plataforma, pero sí le voy a dar esta información. Teníamos que hacer el foro con el video que ustedes ya muchos hicieron. Teníamos que tener también un reporte de lectura, que si ustedes vieron había un reporte de lectura. Bueno, ese reporte de lectura lo voy a quitar, no le voy a dar esa tarea, porque no vamos a llegar y yo no quiero que ustedes estén sobrecargados con todo esto. Yo quiero que ustedes en este tiempo, que parece mucho, pero no es mucho, que es poco, que ustedes puedan disfrutar. Entonces, ese reporte de lectura, olvídense, pero sí vamos a negociar, vamos a hacer un cambio, ¿sí? Después de que se suba esta clase a la plataforma, se va a subir el PowerPoint también de la clase que vimos y luego vamos a ponerle una tarea ahí, vamos a darle una tarea y la tarea es que van a tener que realizar un mapa conceptual. Yo no sé si ustedes ya realizaron eso o no. No se preocupen, no se desesperen, ¿sí? Ni El mapa idea. Bueno, ya lo va a entender, ¿sí? Está re fácil, re fácil. Ahí les voy a dar algunas indicaciones en la plataforma, algunos ejemplos y cualquier duda, no duden en consultarme, ¿sí? Bueno, pero ustedes se dieron cuenta que lo que era el reporte de lectura estaba asignado un 15% de la nota final en el reporte de lectura. Como no vamos a hacer el reporte de lectura, yo voy a trasladar ese 15% al mapa conceptual, ¿sí? Y el mapa conceptual no va a tener solo 20% de la nota, sino va a pasar a tener el 35% de la nota final. ¿Sí se entiende? sí. El mapa conceptual, entonces, si lo van a hacer, no van a tener solamente el 20% de la nota, sino van a tener el 35% porque le voy a agregar la nota que era sobre el reporte de lectura que suspendimos. Bueno,
Van a tener que leer un artículo, sí, que está en el libro, en uno de los libros que yo le di en la bibliografía, que ya está ahí en la plataforma, que se llama Nuevo Comentario Bíblico del siglo XXI. Antiguo Testamento, sección Pentateuco, ¿sí? Y ahí ustedes se van a ir a la página 100 y van a leer de la página 100 a la página 1000. Ah, 123. No, 123, ¿verdad? Les asusté bien ahí. Sí, de la página 100 a la 123. Son solamente 23 páginas, ¿sí? La lectura va a tener varias divisiones. Por cada una de estas divisiones van a tener que hacer un mapa conceptual, ¿sí? Iniciando, bueno, el mapa conceptual con cada uno de los libros del Pentateuco. Y al final de la lectura van a encontrar algunas divisiones que hablan del punto de vista tradicional, la hipótesis documentaria, el colapso del consenso, una respuesta conservadora y la conclusión. También van a tener que hacer un mapa conceptual sobre eso, ¿sí? Está re fácil, no se preocupen. Recuerden nomás lo que nosotros dimos en clase hasta ahora, pero el mapa conceptual va a ir basado en la lectura que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Esa lectura es muy importante. No la vayan a leer rápido, rápido. Vayan leyendo, vayan subrayando, marcando. ¿Por qué? Porque aparte de que sea la lectura que vamos a utilizar para el mapa conceptual, también van a haber respuestas en el examen final de la materia, ¿sí? En el examen final de la materia van a haber preguntas que la respuesta van a encontrar en esa lectura. Por eso es importante que la lean con atención. Y algo bueno para algunos, también quiero decirles que, bueno, los alumnos que son matrimonio, ¿sí? Pueden realizar juntos y entregar el mismo trabajo. Entonces, fíjense qué bendición que tienen los que están estudiando el matrimonio, ¿sí? Van a hacer juntos el trabajo y van a entregar el mismo trabajo, solamente los que son matrimonio, ¿sí? Los que son pareja, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es enviar en particular, sería a la plataforma cada uno de los trabajos. Un ejemplo, Marianela y Manuel van a trabajar juntos en un mismo mapa conceptual, pero Marianela va a subir el suyo y Manuel va a subir el suyo. Los demás, cada uno va a tener que hacer su mapa conceptual solo. Así que, bueno, dicho esto, la fecha de entrega de este mapa es el 3 de abril, ¿sí? Tienen tiempo, les di un tiempo bárbaro ahí. Así que no dejen para el último momento. Creo que si empiezan a leer ya el apartado que les dije, ya van a poder ir trabajando, formando su idea y van a tener tiempo hasta el 3 de abril para presentar ese trabajo. No sé si hay alguna pregunta respecto a eso. No, solamente, entonces la lectura obligatoria, esa que decía, esa no se lee. Se lee toda esta parte y se hace O el sea, mapa conceptual. la lectura obligatoria era para leer para que podamos entender un poquito cómo estamos transitando sobre el Pentateuco, ¿sí? Ajá. Tal vez tenga alguna información re interesante también que la puedan adoptar, pero el trabajo del mapa conceptual lo van a hacer con referencia a lo que tratamos en clase, lo que ustedes anotaron, lo que le quedó en la cabeza, lo que recuerdan, pero basado en el material ese que les di, ¿sí? No hay problema si recuerdan algo y lo agregan ahí de las clases, no hay problema. Pero una base tiene que ser sobre el material de esas 23 páginas. ¿Entendido? Claro, el mapa conceptual es ir haciendo como un análisis de lo que ya se leyó ahí en esas 23 páginas, más lo que vamos viendo. ¿Entiendo? Sí, totalmente. Lo único que van a tener que hacer
separado lo que es Génesis, lo que es Éxodo, lo que es los otros libros, cada uno separadito, que vaya encadenado. Recuerden que dijimos que la lectura antigua era una sola. Hoy la tenemos dividida. Ustedes van a tener que ir trabajando Génesis y enganchándole a Éxodo, y bueno, trabajar Éxodo y engancharle a Levítico y así sucesivamente con los sucesos más puntuales. Marianela iba a preguntar algo. Sí, ¿cuáles serían los puntos más importantes que debe incluir en el mapa conceptual? Bueno, por eso es importante. ¿Fechas o qué cosas? ¿Fechas, sucesos? No sé, no, porque no tengo Bueno. idea qué es un mapa conceptual. Bueno, ahí ahora en la plataforma cuando subamos ya van a poder consultar un poquito, le vamos a dar una orientación, una guía, sí, sí, sí. Van a poder buscar diferentes modelos, le vamos a dar ahí y ustedes eligen, ¿sí? En lo que vos decís, Marianela, lo importante es que vos vayas marcando los sucesos que para vos son importantes. Si quieren agregarle fecha, agregan la fecha. Lo más sería lo más cargadito posible, mejor lo más claro sería, ¿no? Para que podamos ir así paso por paso, ir viendo lo más importante, ¿sí? Bueno, ¿Estamos? sí. Bueno, si ustedes me permiten cerrar en oración, porque no oramos hoy cuando comenzamos, vamos a orar. Padre, bueno has sido con nosotros, queremos darte muchas gracias, Señor, por este hermoso día. Queremos darte gracias, Padre, por esta clase y pedir, Señor, que tú puedas bendecirnos a cada uno de los que estamos acá. Bendice a los alumnos que hicieron esta clase presencial. Bendice de manera especial también a aquellos que la van a estar viendo grabada, Señor, y que tú puedas abrir en su mente y en su corazón, Padre, un entendimiento conforme a tu voluntad y que puedas derramar de tu Santo Espíritu sobre ellos para que puedan, Padre, discernir todo lo que es respecto a tu palabra y a lo que es esta materia. Señor, quiero pedir una bendición muy especial también sobre cada una de las familias que son representadas a través de cada alumno. Señor, bendícelos de manera muy especial en los diferentes ámbitos de su vida que necesitan, Señor, que tú puedas estar obrando. Queremos entregarnos en tus manos y pedir tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana y bueno, que puedan disfrutar de este tiempo, ¿sí? Así que bueno, chaucito a todos, bendiciones. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, bendiciones. Gracias igualmente a ustedes.